Hubo un tiempo en el que la bandera de Estados Unidos representaba una idea compartida, aunque imperfecta, la tierra de las oportunidades, la democracia consolidada, el llamado sueño americano. Pero hoy, esa bandera ondea sobre una nación partida. No por líneas geográficas, sino por abismos emocionales, ideológicos, familiares. Y en el centro de esa fractura, se alza una figura, Donald Trump. No como único causante, sino como catalizador. Como espejo y como chispa. Su irrupción en la política no solo cambió campañas o discursos, cambió la manera en la que los estadounidenses se relacionan entre sí. Cambió las conversaciones en las cenas familiares, la confianza en los medios, la relación con la verdad, con el otro, con lo que se considera real. Porque lo que Trump trajo no fue solo una política agresiva. Fue una narrativa. Una forma de dividir el mundo entre patriotas y traidores, entre élites y el pueblo, entre el pasado que hay que recuperar y el futuro que debe ser temido. Su estilo directo, su desdén por lo políticamente correcto, su constante ataque a instituciones clave, desde la prensa hasta el sistema judicial, reconfiguraron la manera en la que millones perciben la realidad. Y en ese nuevo paisaje, el país comenzó a fragmentarse. Hoy, hablar de política en Estados Unidos no es un intercambio de ideas. Es un campo minado. Amistades que se rompen. Familias que se evitan. Vecinos que se miran con desconfianza. No se trata solo de derechas e izquierdas, sino de dos visiones incompatibles de lo que significa ser estadounidense. Pero ¿cómo se llegó hasta aquí? Todo comenzó mucho antes de Trump. La polarización en Estados Unidos tiene raíces profundas, económicas, raciales, culturales. Durante décadas, la desigualdad fue creciendo, los trabajos industriales desaparecieron, y muchas comunidades se sintieron abandonadas por las élites de Washington. Al mismo tiempo, los avances en derechos civiles, diversidad e inclusión generaron tensiones en sectores más conservadores. Lo que para unos era justicia histórica, para otros era pérdida de privilegios. En medio de ese terreno fértil para el resentimiento, emergió Trump. Su llegada no fue casual. Fue el resultado lógico de años de desafección, de desconfianza en la clase política tradicional. Pero su forma de gobernar, lejos de unir, profundizó la grieta. Y no porque fuera un outsider, sino porque hizo de la división su herramienta más poderosa. Trump no buscó consenso. Buscó lealtad. Reescribió las reglas de la comunicación política. En lugar de declaraciones institucionales, tuiteaba de madrugada. En vez de bajar tensiones, las aumentaba con cada mitin, con cada insulto cuidadosamente lanzado. Sus seguidores no solo lo apoyaban, lo defendían con fervor casi religioso. Y sus detractores no solo lo criticaban, lo consideraban una amenaza existencial para la democracia. Así nació un nuevo tipo de tribalismo. Un nosotros contra ellos constante. Conservadores y liberales ya no eran simplemente rivales políticos, eran enemigos culturales, símbolos de mundos opuestos. Los medios de comunicación también jugaron su parte. Fox News y MSNBC dejaron de informar para convertirse en trincheras ideológicas. Las redes sociales amplificaron el conflicto, alimentando cámaras de eco donde cada grupo solo escucha lo que quiere oír. Los algoritmos hicieron el resto, más radicalización, más confrontación, más ira. Y mientras tanto, lo cotidiano empezó a romperse. Profesores que evitan hablar de política en clase por miedo a represalias. Vecinos que se niegan a poner banderas por temor a ser malinterpretados. Padres e hijos que ya no discuten, sino que se bloquean. La división ya no es una metáfora. Es una experiencia diaria. Bajo el mandato de Trump, muchas de las heridas históricas del país se reabrieron. La cuestión racial se volvió aún más visible con protestas masivas, desde Charlottesville hasta el asesinato de George Floyd. La inmigración se convirtió en una guerra cultural. La pandemia, en vez de unir, separó aún más a la población. Mascarillas y vacunas se transformaron en banderas políticas. Y todo eso ocurrió mientras Trump seguía alimentando el fuego. Cada vez que el país buscaba calma, él encontraba una nueva forma de provocar.
Y para millones, eso no era un error. Era precisamente la razón por la que lo admiraban. Porque en su figura veían a alguien que decía lo que pensaban, aunque nadie se atreviera. A alguien que despreciaba las reglas del juego político, que golpeaba a las élites, que prometía devolverle el país a la gente. Pero esa retórica tiene un costo. Y el costo ha sido la fractura social más profunda que Estados Unidos ha vivido en décadas. Hoy, más que nunca, los estadounidenses viven en realidades paralelas. Y la gran pregunta es, ¿podrá este país recomponerse alguna vez? Cuando una nación comienza a dividirse, los síntomas no solo se ven en las elecciones o en los debates televisivos. Se sienten en las aulas, en los hospitales, en los templos, en los silencios incómodos entre amigos de toda la vida. Y eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la división se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Trump, sin lugar a dudas, llevó esa fractura a la superficie. Pero la mantuvo viva al dotarla de identidad, de voz, de símbolo. Para sus seguidores, representó con acento agudo un grito de rebeldía contra un sistema que sienten que los olvidó. Para sus detractores, encarna una amenaza a la democracia y a la decencia misma. Lo curioso es que ambos bandos comparten una emoción de fondo, el miedo. Miedo a perder el país, miedo a lo que viene, miedo a que el otro grupo tenga el poder. Solo que proyectan ese miedo en direcciones opuestas. Y ese miedo, tan profundamente enraizado, ha hecho que conceptos como verdad, justicia o libertad se interpreten de formas radicalmente distintas. Lo que para un grupo es un acto de libertad de expresión, para otro es incitación al odio. Lo que para unos es defensa patriótica, para otros es insurrección. Las consecuencias son alarmantes. Cada vez es más común que los jóvenes crezcan en burbujas informativas completamente diferentes, dependiendo del estado donde nacen, de la orientación política de sus padres o de los algoritmos que los rodean. Algunos aprenden una historia de Estados Unidos como ejemplo de libertad y prosperidad. Otros, como un relato lleno de opresión y desigualdad estructural. Y ambos tienen razón, desde su perspectiva. En este entorno, incluso los hechos más objetivos se cuestionan. El cambio climático, la vacunación, los resultados electorales. Todo es susceptible de ser creído o negado, no por evidencia, sino por identidad. Ya no se trata de ¿qué pasó?, sino de ¿quién lo dice? Esto no es solo polarización. Es la fragmentación de la realidad misma. El sistema educativo, por ejemplo, ha sufrido presiones desde todos los flancos. Hay estados donde se prohíben libros, donde se eliminan conceptos como el racismo sistémico de los programas escolares, donde los profesores son amenazados por lo que enseñan o por lo que callan. Y todo esto ocurre mientras los tiroteos escolares, la ansiedad adolescente y la desigualdad educativa se disparan. En los espacios religiosos, la división también es palpable. Algunas iglesias se han convertido en bastiones políticos, alineadas con una visión muy específica del país y de la moral. Otras se han volcado a las causas progresistas, enfocadas en la justicia social. La fe, que alguna vez unía a comunidades diversas, hoy puede ser un factor más de separación. Pero tal vez el campo más minado de todos sea la vida familiar. Padres e hijos que ya no hablan. Hermanos que evitan verse en acción de gracias. Abuelos que no entienden por qué sus nietos los consideran parte del problema. Conversaciones que antes se daban con naturalidad ahora son reemplazadas por el silencio, por la autocensura o por el exilio emocional. Estados Unidos, en su núcleo más íntimo, está roto. Y mientras tanto, el liderazgo político parece incapaz, o en algunos casos, poco dispuesto, a cerrar esa herida. Porque la división no solo genera votos, fideliza. En un sistema electoral cada vez más cerrado, donde las mayorías no siempre definen el poder, movilizar al enemigo interno se ha convertido en estrategia. Y Trump lo entendió antes que nadie. No necesitó ganar el voto popular para gobernar. No necesitó convencer a todos, solo a los suficientes. Su legado, más allá de políticas concretas, es haber enseñado cómo se puede mantener el poder a través del conflicto permanente. ¿Cómo se puede moldear la realidad con suficiente repetición? ¿Cómo se puede deslegitimar cualquier institución con una sola palabra? Fraude.
Su discurso no solo movilizó a sus seguidores, redibujó el mapa emocional de la nación. Y aunque su mandato haya terminado, su influencia permanece. No solo en los votantes, sino en los medios, en las redes, en las escuelas, en las mentes. Ha dejado un eco profundo que resuena cada vez que alguien se pregunta, ¿todavía somos un país unido? La historia de Estados Unidos siempre ha estado tejida con tensiones. Desde su nacimiento, la nación se ha debatido entre opuestos, libertad y esclavitud, progreso e injusticia, apertura y exclusión. No es nuevo. Lo que sí es nuevo, quizás, es la velocidad con la que estas fracturas se amplifican hoy. La intensidad emocional. El vértigo constante. Trump no inventó esa grieta, pero supo caminar sobre ella como ningún otro líder en la historia reciente. Supo hablarle al resentimiento sin ofrecer soluciones reales. Supo encender una llama que, lejos de apagarse, sigue alimentándose del miedo, de la desinformación y de la sensación de pérdida. Pérdida de identidad, de control, de futuro. Y sin embargo, en medio de este caos, hay algo profundamente humano latiendo en todos los rincones del país. Una madre progresista en California preocupada por la salud mental de su hijo adolescente, y un padre conservador en Texas que teme por el futuro económico de su familia. Quizás no piensen igual. Pero ambos sienten lo mismo: incertidumbre, frustración, cansancio. Ambos desean lo mismo: seguridad, sentido, pertenencia. Lo que divide a Estados Unidos no es solo político. Es existencial. La sensación de que el mundo está cambiando demasiado rápido para entenderlo. De que nadie está realmente al mando. De que los grandes discursos ya no alivian las pequeñas angustias del día a día. En este contexto, la figura de Trump se convierte en algo más que un político. Se convierte en un símbolo. Para unos, del declive de los valores democráticos. Para otros, de la última esperanza frente a un sistema que sienten ajeno. Ambos lo ven con ojos distintos, pero ambos lo han convertido en el espejo de su desesperación. Y entonces, llega la pregunta inevitable: ¿puede una nación seguir adelante si no comparte ni siquiera una visión común de la realidad? Quizás, lo más peligroso no es el odio entre unos y otros, sino el silencio que crece en medio. La pérdida de la conversación. La renuncia a entender al otro. Porque en el momento en que dejamos de escucharnos, empezamos a olvidar que al otro lado también hay personas. Con miedos. Con recuerdos. Con heridas. Pero la historia no está escrita del todo. Estados Unidos ha atravesado guerras, crisis, presidentes oscuros, escándalos políticos, movimientos radicales. Y siempre ha habido un punto de inflexión. Una chispa, una generación, una comunidad capaz de decir basta. De tender un puente. De recordar que el país más poderoso del mundo no solo se construyó con fuerza, sino con ideas. Con ideales. Con la capacidad de imaginar algo mejor, incluso en medio del caos. Hoy, más que nunca, ese acto de imaginar es una forma de resistencia. La esperanza, en tiempos como estos, no es ingenua. Es revolucionaria. Así que si estás viendo este vídeo, si te has sentido parte de esa división, si alguna vez pensaste que ya no hay salida, recuerda esto: ningún muro es más alto que la voluntad humana de entender. Ninguna grieta es más profunda que el deseo de reconstruir. Tal vez Estados Unidos esté roto, sí. Pero no está perdido. Y quizá, solo quizá, todo esto, toda esta polarización, esta rabia, este miedo, no sea el fin, sino el inicio de una transformación. De una conversación que por fin empiece desde la verdad y no desde el odio. Desde la compasión y no desde la victoria. Porque al final, no se trata de Trump. Se trata de nosotros. De lo que decidamos hacer con lo que él dejó tras de sí. ¿Seremos capaces de escucharnos de nuevo?